Dios te bendiga rica y abundantemente en este tu podcast Hombres de Dios. Hoy tenemos un invitado muy especial, un amigo, un hermano, el pastor Herbert Pérez de la Iglesia Central Park, Iglesia de Dios. Amén, mi hermano Fausto. Qué bendición, qué alegría estar aquí con ustedes, con nuestra audiencia. Es un gozo muy especial. Amén, amén. Pastor Herbert, aquí en este programa, este podcast, Hombre de Dios, nos sentimos agradecidos, nos sentimos contentos, halagados de que una persona de Dios como usted, que hace tiempo está transcurriendo en el camino del Señor y esa sabiduría que Dios le ha dado para que usted lo comparta con este público que necesita recibir instrucciones y palabras de Dios. Amén. Por la gracia de Dios hemos estado sirviendo al Señor. Creo que desde que tengo uso de razón, Santo. Tuve la bendición de nacer en el hogar de un hombre de Dios, mi padre Mario Pérez, y mi madre en la Ciudad de México. Por la gracia de Dios nos presentaron en el templo cuando nacimos y toda mi vida ha sido servir al Señor, ver crecer en el Señor y yo creo que Dios ha sido tan bueno y tan misericordioso que nos tiene aquí en el servicio al Señor. Pastor Herbert, ¿y no ha pasado que usted en algún momento de esa infancia, de ese momento de crecimiento que se va adaptando, o no adaptando, porque adaptarse vendría siendo usted conformarse a las cosas del mundo, sino que usted se va desarrollando, va creciendo, van surgiendo nuevas tentaciones, sus ojos a lo mejor empezaron a ver cosas de manera diferente? ¿No pensó en algún momento retirarse o tomarse un tiempo como cristiano? Hermano, interesantísima pregunta. Todos los que hemos tenido la bendición de crecer en el Evangelio o de nacer en el Evangelio, tenemos en algún momento una disyuntiva, pero lo que eran varias cosas que me hacían reflexionar acerca de la vida, pero llegó un momento cuando estaba yo en el Colegio de Ciencias y Humanidades en la Ciudad de México, donde empecé a estudiar acerca de las tendencias socialistas y yo me fui por todas las embajadas que había en la Ciudad de México de los países socialistas y empecé a buscar información y libros. Y hermano, ese fue, pienso que uno de los puntos en donde yo corrí peligro, por decir, de salirme, porque la necesidad como joven, claro, de ver cosas que uno como joven y como con fundamentos cristianos, de justicia, de amor, de lealtad, de servicio, con todo lo que yo vivía a mi alrededor en la Ciudad de México, yo tuve esa tentación, pero gracias a Dios que tuve un padre que cuando yo traía mis libros de la escuela, mi padre en las noches se los estudiaba, se los leía. Y me decía, ese libro de filosofía, qué interesante. Y entonces, pero más que nada, él quería tener material para debatir conmigo cuando yo le hablaba acerca. Y pienso que eso era lo que más me sacó en un momento dado, me quiso llevar por otra línea que creo que no era para lo cual Dios me había llamado. Pero entonces nunca usted se ha descarriado, gracias a Dios. Por la gracia de Dios, aleluya, no. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué usted cree que ocurre con los hijos de muchos pastores hoy en día que vemos que lamentablemente vemos que son hombres de Dios, hombres que están entregados a la obra,
gente que Dios lo usa en gran manera, pero sus hijos odian la iglesia. Sus hijos, algunos incluso con aberraciones y cosas muy distorsionadas y apartadas de la verdad de Cristo. ¿A qué se debe esto, pastor? Porque es un mal que está azotando la iglesia. Principalmente, que los padres tienen que tomar conciencia de educar, entrenar y acorazar, cubrir a sus hijos de corrientes que van a afectar a sus hijos. Porque hay una gran verdad, que cuando nuestros padres están en el ministerio, si el diablo no les puede hacer nada a nuestros padres, va a venir contra nosotros los hijos. Entonces, los padres tienen que tomar conciencia de estar con... Mi padre, cada vez que me daba una gripa o que me dolía aquí, no nos decía, vamos a orar, pero ¿cómo estás con Dios? Ya le entregaste tu vida al Señor. ¿Cómo están tus cuentas con el Señor? Y eso lo usaba continuamente. Ellos querían estar seguros de quién era yo, si realmente servía al Señor de corazón. Otra cosa muy importante, que los hijos tengan su propia identidad. Gloria a Dios. Porque mire, hermano, llegó un tiempo en que cuando yo era presidente de los jóvenes a los 14, 15 años de mi iglesia, no hace mucho de eso. Hermano, queridos oyentes, fue una situación bien difícil porque, como le digo, había crecido en la iglesia. Mi papá, como pastor, decía, los hermanos se están pintando, ve a ayudarles. Los hermanos se están limpiando, ve a ayudarles. Los hermanos están haciendo esto, ve con ellos. Y eso, lógico, no es muy agradable, sí, pero yo no tenía opción, tenía que. Sí. Así que yo le agradezco a mi padre, a Dios y a mi padre. Entonces, llegó un momento en que cuando yo era el presidente, organicé una semana de la juventud en mi iglesia. E invité a varios ministros, maestros del Instituto Bíblico donde mi papá era maestro. Y entonces el Instituto Asambleas de Dios, el Instituto Anna Sanders de la Iglesia de las Asambleas de Dios en la Ciudad de México en aquellos tiempos, y los invité a varios predicadores. Y durante esa semana Dios me estaba ministrando, pero en realidad yo no sabía para qué Dios me quería, para qué Dios me había llamado. Entonces, le pregunté a uno de nuestros conferencistas, le dije, hermano, ¿cómo sé para qué Dios me llamó? ¿Cómo sé para qué Dios me quiere? Porque yo sé todo lo de la iglesia, excepto predicar y algunas veces daba una palabra. Pero, ¿qué debo hacer? Y él me dio este consejo y me dijo, todo lo que te pongan a hacer en la iglesia, hazlo. Gloria a Dios. Hazlo. Y le dije, ¿todo? Dijo, sí, todo. Y esa fue una bendición tan grande porque yo lo tomé como un consejo. Y entonces, hermano, eso me dio identidad de lo que yo era. Yo era hijo del pastor, pero yo podía hacer esto o aquello. Ir tomando mi propia identidad, no ser reconocido porque era hijo del pastor, porque era recibido porque era hijo del pastor o porque era identificado como hijo de Mario Pérez, sino yo quería tener mi propia identidad. Y eso es lo que sufren muchas veces hoy en día los niños, los jóvenes. Me dan de comer porque soy hijo del pastor. Me invitan porque... Entonces, muchas veces los niños, los jóvenes no tienen esa identidad propia, porque muchas veces ellos tienen que cumplir, ir en línea recta con la línea que marca el ministerio. Y muchas veces
sin salirse de ahí, los jóvenes, los niños necesitan su propia identidad. Aleluya, gloria a Dios. Mario, usted tiene esposa, gracias a Dios, y tiene hijos con ella. ¿Cuántos hijos tienen? Tenemos 37 años de casados, mi hermano Fausto, y lamentablemente nuestros primeros 5 años perdimos 4. 4 babies. El último casi se logra, pero desafortunadamente no. Fue un poquito difícil para nosotros con mi esposa, claro, María Esther de la Garza Pérez. Nos fue muy, muy difícil, pero Dios nos empezó a enseñar cómo vivir sin añorar o sin querer. Creímos que Dios estaba haciendo su voluntad en nosotros y no hemos dejado de servir al Señor. Dios. ¿Y qué años tiene? ¿Cuántos años usted tiene, pastor? Disculpe la pregunta. Yo sé que usted es un muchachito, pero para que la gente sepa, que puedan conocer más acerca de usted, ¿cuál es su edad? Apenas tengo 67 años. Aleluya, pero usted es un muchachito. A ver. Más joven, para Dios. Gracias, mi hermano. Favor que me hace. A ver, así es. Amén. Hermano pastor Herbert, algo donde una experiencia, para luego empezar con el mensaje que usted trae, una experiencia sobrenatural que usted haya tenido con nuestro Señor Jesucristo, que usted pueda redactar en este momento aquí en este podcast Hombre de Dios. Hermano, uno de los desafíos que cuando yo vine al ministerio era querer servir al Señor con mis recursos. O sea, yo me sé los libros de la Biblia, yo conozco la Biblia, yo he leído la Biblia muchas veces, todas esas cosas parecían suficientes en los tiempos de pastorado que mi padre no solo fue pastor, sino fue un evangelista también, identificado en muchas partes. Entonces, cuando yo vine con mi esposa y nos casamos en 1988, yo había recibido al Señor y el Señor me había bautizado con el Espíritu Santo cuando yo era un niño. Todavía en la escuela, en la clausura de esa escuela bíblica de vacaciones. Pero cuando vine, pasaron muchos años, pasó mi adolescencia, mi juventud, y cuando vine para pastorear junto con mi esposa, y yo le dije al Señor, Señor, yo no voy a poder pastorear si tú no me das una nueva unción del bautismo del Espíritu Santo y de hablar en lenguas y decir, Señor, aquí estoy para poder servirte. Y yo le decía, Señor, yo no puedo, no quiero y no me veo ministrando sin haber recibido esa unción, esa llenura tuya. Y yo me acuerdo que en una vigilia, mi hermano a las 3 de la mañana, el Señor me bautizó con el Espíritu Santo. Creo que eso es una de las experiencias. Aparte, hemos visto el poder de Dios en sanidades y en milagros, tanto en mi familia y en la administración y en muchas cosas. Pero una de las más grandiosas, creo que ha marcado mi vida y el ministerio que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado es ese. Gloria a Dios. El nuevo bautismo nuevamente del Espíritu Santo de Dios. Exactamente. Usted fue bautizado 2 veces con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Eterno. Gloria Amén. al Señor Jesucristo. Cuando la primera vez era yo un niño, yo creo que de 6 a 8 años, más o menos. Nuestros cultos, yo nací en una iglesia pentecostal y por la gracia de Dios, y esa fue mi experiencia que yo como que había olvidado, como que había pasado mi adolescencia con muchas tribulaciones y cosas difíciles. Pero cuando llegó el momento de servir al Señor ya en forma para servir a Dios en el pastorado, entonces ahí
fue cuando yo le dije al Señor, hasta aquí, Señor, Wow, si no, no puedo seguir. poderoso, pero usted no lo quería hacer en lo humano. Usted Exactamente. quería obviar la naturaleza humana y que sea el Espíritu Santo de Dios que lo dirija. Definitivamente. Qué bendición, bendito Definitivamente. sea el nombre del Eterno, gloria a Dios. Y creo que Dios ha sido tan bueno. Amén. Ha sido tan bueno. Gloria a Dios. ¿Y qué le parece, Pastor Ever, si de inmediato empezamos con el mensaje de la palabra de Dios para que esas personas que nos ven sean ministrados a través de la palabra del Señor? Con mucho gusto, hermano Fausto, orando al Señor, pidiéndole al Señor que nos diera una palabra para este tema, hombres de Dios. Pensando, meditando en esta palabra, el Señor me llevó a la experiencia de quién es el hombre, por qué es el hombre. Y cuando decimos hombres de Dios, parece que estamos hablando de un solo grupo o en general. Pero mire lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 1 y en el versículo número 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, lo creó. Varón y hembra los creó. Gloria a Dios. Y creó Dios al hombre. Y cuando hablamos de hombres, en este caso habló en dos maneras. El hombre en sentido general, y también después añade, creó Dios al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó. Así que, hermanos, somos hechos a la imagen de Dios. Somos varones, somos del sexo masculino, para identificarnos. Todos los que nos identificamos como hechura de Dios, creyendo que Dios nos creó. Pero cuando llegamos al punto de definir hombres de Dios, ahí creo que ya hay una identificación muy especial, porque hay muchos hombres por sus cualidades, por sus capacidades, por su intelecto. Podemos hablar del hombre en muchas maneras, pero cuando hablamos de hombres de Dios, hablamos de algo en especial. Y el Señor me llevó a la experiencia de lo que es en Génesis capítulo 6 y versículo 9, dice así la palabra de Dios. Estas son las generaciones de Noé. Y luego dice, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Aleluya. Con Dios caminó Noé. ¿Qué quiere decir esto? Mi hermano Fausto, querido oyente, que alguien un día que estaba hablando para llevarle el mensaje, me dijo, pues todos somos hijos de Dios. Y le dije, bueno, lamentablemente no. Según la Biblia, somos creados por Dios, criaturas de Dios, pero solamente cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, cuando aceptamos ese regalo que Dios nos da, de lo que es su sacrificio, que Él dio su vida por nosotros, entonces es que venimos a ser hijos de Dios. Por lo tanto, cuando hablamos varones de Dios, Noé, dice la Biblia, lo identifica y le da un adjetivo, le da una característica de quién era Noé. En primer lugar dice, Noé era justo, varón justo en todas sus generaciones. Aleluya. O sea, de los que fueron antes de él, sus contemporáneos, él era justo. Es decir, que él, como nos dice el escritor, como lo dice el libro de Habacuc, como lo dice el apóstol Pablo, o mejor dicho, el escritor a los hebreos, acerca de la justicia. El justo por su fe vivirá. Noé fue
llamado justo porque le creyó a Dios. Aleluya. Entonces, querido oyente, queridos hermanos, aquel que le cree a Dios, aquel que acepta los mandamientos de Dios, aquel que recibe el regalo de Dios, dice que se convierte en un varón justo. Aleluya, amén. Es maravilloso, mi hermano Fausto, porque nosotros vivimos en un tiempo muy complicado. Vivimos en tiempos del avance tecnológico, de la ciencia, de tantas cosas que nos sorprenden cada vez que caminamos por un día, por el otro. Descubrimos cosas nuevas que nos llaman la atención y decimos, wow, ¿a qué horas? ¿Desde cuándo es esto? Hermano querido, en medio de todo eso, Dios quiere que haya varones justos. Amén. Es decir, gente que pueda creerle a Dios en sus mandatos, en sus ordenanzas, en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y dice la Escritura, varón justo en todas sus generaciones. Hay gente que dice, yo tengo mi religión. Ajá. Yo tengo mi religión y soy muy religioso. Pero a la hora de realmente interconectarnos, conectarnos, comunicarnos con nuestros seres queridos, con la esposa, con los hijos, hermano querido, muchas veces nos quedamos en corto, porque no hemos recibido, no se nos ha imputado esa justicia de Dios, porque dice el apóstol Pablo, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Así que, querido varón, ¿quién es llamado un varón de Dios? Lo que sigue más adelante. Y dice que no solamente Noé era un varón justo, sino dice, y caminó Noé con Dios. Aleluya. Interesante, buenísimo. Usted, querido oyente, se puede acompañar de uno de los abogados más famosos. Aleluya. No hemos visto que cuando hay un jugador famoso, le llueven ofertas. Sácate una foto conmigo. Quiero una foto con ese jugador. Quiero con ese campeón. Porque la gente quiere estar con esa gente grande, poderosa, famosa. ¿Y qué tanto podríamos decir? Pero qué ilustrativo, qué llamativo, qué educativo, permítame decirlo así, es que Noé caminó con Dios. Aleluya, bendito sea el Señor. Y él no se fue al cielo como Elías, no se fue como Enoc, que dice que caminó con Dios, se lo llevó Dios. No, él viviendo en la tierra, aleluya, caminó con Dios. Y él fue llamado un varón de Dios. aleluya, Porque caminó con Dios. aleluya. Qué interesante, ¿no es cierto? Muy interesante, Pastor Ever. Una pregunta que podría surgir en algunos de los escuchantes, de los que escuchan, y es que cuando se refiere a caminar con Dios, ¿en qué término se refiere? ¿Nos podría explicar un poquito más? Porque algunos podrían decir, bueno, caminar con Dios significa que Dios va ahí juntamente con Él, o que Dios lo lleva de su mano, etcétera. Literalmente puede ver a la persona como una persona literal. Oh, yo caminé con mi papá cuando iba al colmado, caminé con mi mamá cuando fui a la escuela. Pero esa palabra caminar, exactamente, ¿a qué se refiere cuando habla en el caso de Noé? En el caso de Noé, número 1, dice la Biblia que Dios le puso su proyecto a Dios. Amén. Y le dijo, Noé, voy a destruir la tierra. Noé, haz un arca. Haz un arca
donde quepan muchos animales, mucha gente. Y por 120 años estuvo construyendo esa arca y al mismo tiempo diciéndole a la gente cuando le preguntaban, ¿y para qué haces esta cosa? Es que va a llover. ¿Y qué es eso? Es que Dios va a hacer llover. Y mucha gente, dice la Biblia, que lo tiraban de a loco. Sí. No le creían. Pero él les hablaba acerca de la justicia de Dios, que Dios iba a traer juicio. Pero ahí es donde decimos, caminó con Dios en obediencia. Amén. Número 1, le obedeció a Dios. Aleluya. Número 2, le creyó a Dios. Santo. Y número 3, no claudicó. Santo. Llegó hasta las últimas consecuencias. Aleluya. Y creo que eso es lo que nos trata de decir, caminó con Dios. Hoy mucha gente camina al lado de líderes religiosos, al lado de líderes que son conocidos mundialmente, pero no necesariamente caminan con Dios. ¿Por qué? Porque a Dios se le cree a través de su palabra. Se le cree a través de su palabra. Aleluya. A través de lo que dice su santa palabra. Y cuando nosotros estamos dispuestos a creerle, a obedecerle e ir hasta las últimas consecuencias, nos volvemos en hombres de Dios. En el caso de nosotros viviendo en este tiempo, mis hermanos, una palabra clave dentro de la conversión es el arrepentimiento. Amén. Y la palabra arrepentimiento quiere decir dar vuelta en contra del sentido que uno iba. Cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, caminábamos en una dirección hacia la condenación, porque dice la palabra, la paga del pecado es muerte. Íbamos en esa dirección, al infierno, a la condenación eterna. Pero cuando nos arrepentimos, damos vuelta en sentido contrario. Ahora entonces le hemos dicho a Dios, aquí estoy para obedecerte, para creer en tu palabra, que tú me ofreces el perdón para el perdón de mis pecados. Aleluya. Eso es caminar con Dios. Caminar con Dios significa no ver las montañas. Hay gente que con eso se conforma. Vamos a ver una cascada. ¡Ay, qué relajante! Vamos a ver los jardines. ¡Ay, qué relajante! Platicaba yo con un maestro retirado y me decía, pastor, estoy muy en una situación muy conflictiva. Tuve un problema legal y lamentablemente el juez injustamente dictaminó contra mí y yo perdí. Pero ahora veo a esa persona, porque yo fui despojado de aquella propiedad injustamente. Y yo veo a esa persona y decía él literalmente, me transformo. Y he estado luchando con eso. Y este hombre era un hombre es un hombre muy conocido allí en la región. Y este hombre, él hacía discursos para los políticos, como profesor que era o que es, hacía discursos para los políticos, muy elocuente, pero dice, no sé qué hacer. Ya compré un rancho para sembrar y me enfoqué en ocuparme en eso, pero no se me va. Ya me puse a leer, aparte de lo mucho que he leído, y todavía estoy con eso. Dice, me fui a jugar fútbol con mis exalumnos y allá anduve y no puedo. Y así me siguió mencionando cosas y me dijo, no puedo. Pero dijo, ¿qué hago?
Y entonces le dije, ¿de veras quiere quitarse ese problema? Dijo, sí. Y le dije, Jesucristo dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Así que mire, usted necesita a Jesucristo, está dispuesto a recibir a Jesucristo. Y dijo, sí. Y ahí dobló sus rodillas, estábamos en su casa, y él recibió a Jesucristo. Gloria a Dios. Era un fin de semana, el domingo ya estaba en la iglesia. Santo. Ahí, el lunes había estudio para los varones y ahí ya estaba y le dimos una Biblia para que empezara a leer. Así que caminar con Dios significa estar en paz con Dios. Algunos dicen, tienes que estar en paz contigo mismo. Pero uno no puede estar en paz consigo mismo porque uno sabe qué tan pecador es, qué tantas maldades es. Y entonces cuando hay una mirada introspectiva, lo único que ve es, como decía el profeta Isaías, desde la cabeza hasta los pies, una podrida llaga. Así que lo que necesitamos es caminar con Dios. Aleluya. Para recibir de Él la guianza. Como cuando se le aparece a Saulo de Tarso. Santo. Va, lo tumba de su cabalgadura y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y de ahí en adelante empezó Saulo a caminar en obediencia, en los propósitos de Dios, en fe, aquel que ahora se le había aparecido y le habló. Eso es lo que necesitamos para ser varones de Dios. Gloria a Dios, amén. Qué maravilloso. Bendito sea el Señor, aleluya. ¿Lo cree, hermano? Así es, claro que sí, amado. Es interesante. Tenemos la oportunidad de ser varones de Dios. Así como Noé fue justo y caminó con Dios. Así que yo no sé, hermano, caminas con tu cartera, con tu chequera, caminas con un trabajo, caminas con una casa, con todo lo necesario, con el carro, con el refrigerador lleno, caminas con todas las comodidades. Pero, ¿qué es lo que nos falta para ser varones de Dios? Es exactamente tener fe en el Señor, obedecer lo que el Señor nos manda, nos pide en su palabra, para ser verdaderos hombres de Dios, aquellos que están dispuestos a cambiar el mundo, a decir que el pecado es pecado. Amén. Y lo que es santo, aleluya, a saber la diferencia entre un camino y otro. Y muchas veces no podemos distinguir porque no tenemos a Dios con nosotros, no estamos caminando con Dios, no estamos llevando el propósito que Dios tiene para nosotros. Por lo tanto, yo te invito, querido hermano, querido oyente, para que seamos varones de Dios. Amén. Aún en tiempos tan difíciles como hoy en día, Dios quiere que haya padres responsables con la esposa. Dios quiere que haya padres responsables con los hijos. Dios quiere que haya padres dispuestos a ir en contra de lo que la corriente que esta sociedad por donde nos está llevando. Caminar con Dios nos convierte en hombres de Dios. Aleluya, bendito sea el Señor. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pastor Ever, verdaderamente estoy muy contento, muy agradecido de que usted esté aquí en este podcast, Hombres de Dios. Este mensaje que tanto es para hombres como mujeres también, para todos aquellos que están expuestos Amén. A las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Y, amado pastor, un mensaje final que usted desea entregarle a nuestros queridos oyentes en esta hora. Quisiera decirles, la sociedad hoy necesita hombres de Dios que se paren en la brecha. Estamos siendo bombardeados por el enemigo para tumbar
al matrimonio, para tumbar a la familia, para que Dios sea el tema más alejado posible de nosotros, para que la iglesia sea, o como dicen ahora los sociólogos, estamos en el postcristianismo. No, Dios está llamando a hombres y a mujeres también, ¿por qué no? Que nos levantemos para decir, no, todavía Jesucristo tiene poder, todavía Dios es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Yo le animo en el nombre del Señor que seamos hombres de Dios para bendición y para de esta sociedad y para la gloria de Dios. Amén. Que Dios les bendiga. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias, Pastor Herbert. Amén, qué bendición, mi hermano Fausto. Estar aquí de que usted esté aquí en este programa, y sé que no será la última vez. Gracias, con la ayuda del Señor. Amén, así que a cada uno de ustedes reciban esa palabra. Que Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Bye.